Bueno, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Excelente. ¿Excelente? Sí, Bueno, me muy bien. alegro. ¿Cómo andan? Después de la jornada, siempre hay que estar muy bien después de una jornada democrática como es votar. Siempre hay que estar muy bien. Ah, mira, ¿no? Bueno, pero digo, agrega un poco, ¿no? La cuestión de poder totalmente. sufragar. La que no es poco. democracia siempre hay que festejarla y celebrarla. ¿Y habló la democracia este domingo? Digo, ¿por qué? Es la cuarta vez que habla en el año. Sí. Y eso habla Me muy bien. refiero- No se habla muy bien porque recién vengo de la Secretaría Electoral, que se inició el escrutinio definitivo. Definitivo, sí. Y muy conforme las autoridades, tanto partidarias de las principales estructuras políticas como de la justicia federal y provincial, que no hubo ninguna denuncia por situaciones irregulares. Eso es claro. lo más importante también. Totalmente, es cierto. Se está ganando en democracia y en respaldar este sistema. Es verdad. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola Nadia, gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación. Conforme con ya vamos a hablar de los resultados, pero con el desarrollo de las elecciones, Sí, en términos generales fue una jornada en que se pudo desarrollar bien, así que la verdad que ¿no tuvieron en este sentido, como dice Javier, ningún tipo, por ejemplo, de denuncias por irregularidades que hayan advertido ustedes o les hayan advertido? no, pues en primera instancia no, digamos. Yo tuve un percance al ingreso de la escuela por sí, es la verdad. utilización de mis pañuelos con la gendarmería, pero más allá de eso estuvo bien Es toda verdad. la jornada. Es cierto, eso tuvo que ver, por si el televidente no está al tanto de lo que Sí. estás hablando, fuiste a votar con el pañuelo verde, Con mis pañuelitos. con tus que hoy los pañuelitos tengo en acá. realidad, claro, con el verde y el naranja, que es de la separación de separación de Estado. leyes, ajá. Y hubo un pequeño percance con Sí, gendarmería. sí. ¿Por qué? ¿Se tomaba No, como me un voto? pidieron que me tenía que retirar en realidad los pañuelos que tengo en la mochila, que siempre están conmigo, y bueno, tuvimos que explicarles que no estaba violando ninguna ley y que yo no tengo por qué retirar estas insignias, digamos, que son no son partidarias, sino que son políticas, digamos, y que no violaba la ley Son electoral. ajenas Es al cierto, acto ¿no? electoral. Claro, en son todo caso. ajenas al acto Exacto, lo electoral. entendieron, ¿no? Sí, lo entendieron y si no, bueno, al menos no me permitieron ingresar a hacer mi tarea de fiscal y, ¿Y eso votar. fue personal de seguridad o autoridad? Gendarmería. 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 Gendarmería, sí. De todos modos, viste que era pertinente aquella pregunta, que era una preguntonta, si alguien había tenido algún problema con un voto. Sí. No los hay, no los hay. No. Se fiscaliza, viste, todo el Es mundo verdad. pone el acento copiando consignas ajenas, Ujú. pero en realidad en nuestra provincia. No, Es muy raro que eso pase. Es cierto, es Es cierto. muy interesante porque se agitó muy fuerte parte de la campaña del Si se puede y de movilización por parte de Cambiemos Sí. fue acusar de que si se había perdido era porque no había habido fiscales, que fue una manera de galvanizar un voto duro y movilizar gente que jamás se había movilizado. Déjame presentar a Nicolás Matías, gracias por estar acá, concejal electo de la Ciudad de Paraná por el Frente de Todos. Y a Lucía Barisco, gracias por venir, Lucía. Buenas noches, muchas gracias. Ya vamos a hablar también de la cuestión de la transición en la Ciudad de Paraná. Hemos estado hablando en este programa bastante de eso, en relación sobre todo a la demanda de los ciudadanos, del otro lado. Hay novedades que se conocieron hoy, en el día de hoy. ¿Cómo vivieron antes de eso la jornada del domingo? En tu caso, Nicolás. Bueno, en mi caso tuve fiscal general por el partido. Fuiste fiscal. Fui fiscal general a cargo en la escuela. Sí. Fui fiscal también de la transmisión de los datos, que es por ahí sistema nuevo que es novedoso para todos, en el cual uno puede ver el escáner, cómo sale en la pantalla y cómo se envían las planillas. Así que trabajando, militando. O sea que se es fiscal de eso también. O sea, Hay un fiscal o dos por fuerza que ingresa a esa sala Ajá. donde está el escáner y desde donde se envían las actas. y entonces vos también sos entonces palabra autorizada para decir si viste todo con desarrollo de total normalidad. En el caso de la escuela donde estuve, sí. Mirá, bien, bien. Lucía, ¿y en tu caso? No, de ya que muy contenta con el resultado tanto de Paraná como de Entre Ríos y de ya que también una jornada con mucha tranquilidad, que digamos 36 años de democracia hay que valorar muchísimo Es cierto. eso y que bueno, ya la novena elección nacional de este tipo y que sigamos celebrando la democracia, que no es solamente cada 4 años ni emitir el voto, sino que Ujú, ujú. creo que hubo una toma de conciencia mucho más grande que años anteriores Sí. en cuanto al deber cívico. Puede ser, ¿no? Vos sabés, Eso, Lalo. sí, Ana, sí, perdón. Yo le estaba contando recién a Raúl fuera de cámara, yo las PASO la viví mal, digamos. Estaba mal la semana siguiente por semejante diferencia de votos, ¿no es cierto? Y por las actitudes que había tenido el presidente. En cambio, en esta elección, que es definitiva y que se perdió, digamos, la elección, o el partido que yo voté perdió, yo noté todo mucho más, o por lo menos yo lo sentí El mucho post, mejor, digamos. más alegre, que se juntaran, esa foto que se juntaran fue realmente para mí, ojalá que no sea nada más que la foto, ¿no? Que sea todo real. Yo lo viví de una manera mucho más festiva y alegre y me pareció que la relación entre ellos dos
que en el debate no se habían saludado, por ejemplo, entonces que se pudieran ¿Puede reunir. hablar de una transición tranquila para vos? Me encantaría. ¿No fue me una encantaría. pose para vos esta Y reunión? yo quiero creer que no, este Lalo. desayuno. Yo quiero creer, Da la quiero impresión creer que no. Y Da la habla impresión bien, que me no. parece que habla bien de los dos. Ujú. Porque digo, Macri podría haber invitado y Fernández podría haber dicho que no. Claro. Entonces me parece que habla bien de los Sí, dos. además la respuesta fue inmediata. Me Y parece nos- que es como y debe yo ser. creo que como Otra argentinos actitud. nos da tranquilidad, nos vamos pareciendo un país un poco más normal. Daría está la bueno. impresión que va a ser una transición absolutamente diferente a la que fueron las anteriores, Sí. de Cristina Macri y bueno, y algunas otras también otras. que fueron Lalo, traumáticas. Recordemos que después de las primarias hubo dirigentes que ya estaban pidiendo la destitución de Macri, Sí. que deje el poder y que adelante el traspaso de mando. No, claro. El clima político es otro a lo que se vivió el lunes. Me parece que fue Total. muy importante Lalo, esa también- foto y ese encuentro entre los dos Totalmente. y que hubo otro clima en la elección y eso es algo para celebrar. Sí. Obvio que lo que pasó no hubo muchas extrañezas, hubo por ahí hechos menores. La vicegobernadora, por ejemplo, la vicegobernadora electa, Sí. Laura Estrata, fue a votar en Victoria y faltaban boletas en el cuarto oscuro. Ujú, ujú, Pequeños claro. detalles de lo que hablábamos la semana pasada que por ahí pasa. Sí. Y también sobre el sistema Smartmatic y esta transmisión de telegramas que decía Nico recién, que se hace automáticamente y escaneado, también es un avance. Porque, por ejemplo, las mesas que Igual no fue se... puesta muy en duda esa. Sí, esa pero, empresa, ¿eh? pero lo cierto Hay es que una las denuncia, mesas hay una en denuncia la del Consejo práctica, Nacional del Justicialismo. Hay denuncias. en la sí. práctica, Sí. en la práctica, las mesas que no se llegaron a escrutar en Entre Ríos, que hubo una diferencia de 1.900 votos en la categoría senadores, que por ahí es la que más importa por estas horas, Sí. esas mesas que faltaban, estaba el telegrama digital, Ujú. estaba el acta en PDF. Claro. O sea que, claro. Por lo bueno. tanto, Ahora, Lalo, hasta había se manera podía de exacto, corroborar. se podían contar esos No, votos. Claro, escuchaba lo que decía Ana respecto de cómo vivió ella desde la experiencia suya del voto. Después de las PASO. Después las PASO. Me parece que, y acá empieza a asomar por primera vez en el programa, creo que es algo que va a dar mucha tela para cortar mucho tiempo, Ujú. la sorpresa en los resultados, ¿no? Me Claro. parece que eso también Bueno, eso. estableció ánimos cruzados, sea del Cruzados. oficialismo y de la oposición, Ajá. que nos tomó en principio Bueno, muy de sorpresivamente. eso Claro. justamente queremos abordar. Hubo mucha gente que no nos tomó por sorpresa el resultado. Que no los tomó, ¿no? Diría que a todos. No. No, lo dije el jueves. Es verdad. Anduve de tonto ahí en el banco, en el Rapipago. En el banco. decía, Hay que del darle, banco. Tenés Perdón. razón, que vos Eran haces, cinco claro, en el varios. De todos los encuestadores menos Aragón. hay que darle la Lo dije el derecha. jueves. tete a tete. Tengo la autorización el jueves. Hay un Aragón que acierta. Se viene. También mi pariente Raúl que le rofe. Se viene Aragón y asociados. Ah, No, Aragón. con Analía. Aragón. Pero uno tal vez, de ir ahí a escuchar a la gente que te dice, mirá, yo a esta gente no la voto, esto sí. Más ir al interior, Ah. no Boyá, Gualeguay, Victoria, que cada 15 días voy ahí, y voy a escuchar a la gente. Entonces, a mí, verdad. por lo menos. Hay que darle no la me derecha a sorprendió. Aragón. Tengo la que verdad- decir, Javier estuvo haciendo sondeos en la semana en Nah, la cola conversando. de los Y servicios. me dio Y así. le dio milimétrico. Y le dio. Justo cuando había colas para la compra de dólar, bueno, pero él pagando No, no, el impuestos. Rapipago no se Lo que no. yo dije hace cosa de un mes y medio, cuando termina la PASO, es que se había generado entre los más fanatizados cambiemitas una situación parecida a la que fue 2015, pero inversa. Con la campaña no nos da lo mismo. Todos los que salieron en masa a militar por el balotaje, por afuera de lo que eran las estructuras tradicionales del Partido Justicialista. Y eso fue reforzado seguramente también por la cuestión de... Bueno, de- es una lectura, vamos a ver, porque. Sí. Una cuestión, me parece que el clima también tiene que ver con la sorpresa. ¿Cuál es Podría el haber clima sido para vos? el clima que tiene que ver como cierta cosa, cómo conversamos, cómo seguimos. Bien. Está todo el mundo mirando los números, ¿cómo fue? Entonces, ¿cómo pasó esto? Que, Esperemos el para mí escrutinio hubo definitivo sorpresa y todo. a Claro. nivel nacional Ujú. y a nivel provincial, obviamente que hubo sorpresa. Bueno, de Me eso parece que- queremos hablar ahora, gente, también. Estas elecciones es cierto, digamos, más allá de que el ánimo evidentemente es otro a lo que pasó después de las PASO. ¿Cuál es específicamente? ¿Hay una victoria que no lo fue tanto y una derrota que tampoco? Bueno, mirá este informe.
Entre Ríos fue una de las provincias con los resultados electorales más polarizados. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio concentraron más del 90% de los votos. Pero no solo este dato es el llamativo luego de las elecciones nacionales. Hace unos meses los entrerrianos decidieron la reelección de Gustavo Bordet, uno de los artífices de la reunificación del peronismo, con casi el 58% de los votos, un resultado histórico. Pero al mismo tiempo, el pasado domingo, los entrerrianos volvieron a pintar de amarillo la mayoría de las urnas. Si bien fue casi un empate técnico, los números ubicaron a Juntos por el Cambio por encima del peronismo. Ahora bien, ¿cómo se explica este movimiento del electorado? Paraná es uno de los ejemplos de este escenario. La ciudad que eligió a Adán Bal como intendente por sobre Sergio Barisco votó ahora por Mauricio Macri como presidente, por más de 12.000 sufragios sobre Alberto Fernández. Desde diversos sectores internos del peronismo sostienen que los resultados contundentes de las PASO hicieron que algunos dirigentes y candidatos subestimaran la necesidad de movilizarse frente a un macrismo que salió a recorrer ciudad por ciudad. Pero, ¿fue la marcha del Sí se puede un factor que modificó en parte el resultado o se trata de una decisión anticipada del electorado? ¿Cómo queda hoy el escenario político en la provincia? ¿Con qué conformación de las cámaras y con qué grietas internas? Bueno, ahí el informe hablaba de la marcha del Sí se puede, es una de las cuestiones que mucho se está hablando por este tema. ¿Qué efecto tuvo? Pero ¿se puede reducir a eso, digamos, el análisis? Me parece que en principio uno tiene la sensación de que Macri era como solo haciendo campaña, ¿no? A veces con muchísima gente, a veces con menos gente, pero la campaña no, a ver, nadie estuvo haciendo campaña. El acto importante fueron los que protagonizó Macri en la provincia en 2 oportunidades de agosto acá. Claro. O sea, Macri hizo campaña, dejó todo en esos 30 días. ¿Pero a dónde fue a hacer campaña? Vino a los Paraná, puntos que fue pensaba puntos revertirlo y cambiarlo. O sea, ellos sabían que viniendo a La Paz, a Paraná, por ejemplo, como pasó, podía revertir algo, cambiar algo. Más allá de la sorpresa de la que hablábamos hoy respecto del resultado en la provincia de Entre Ríos, me parece que yendo a todas las veces que la democracia habló en la provincia de Entre Ríos a lo largo de este largo año, también se van sacando algunas conclusiones, que el desdoblamiento fue una medida acertada por el peronismo a nivel provincial y que efectivamente hay muchísimos entrerrianos que eligieron a Bordet y a Macri, a Val, Bordet y Macri, por ejemplo. Exacto. A ver ¿qué lectura, perdona, que la tenemos a Lucía acá, de eso, ¿no? Por ejemplo, hubo 12.000 votos de los paranaenses a Macri por encima de Alberto Fernández. ¿No ocurrió lo mismo en la Intendencia en su momento? Desde ya, pero fundamentalmente porque la elección nacional 27 de octubre fundamentalmente se polarizó y fue prácticamente como un balotaje. En las PASO nacionales había sacado muchísimos votos consenso federal con Lavagna a la cabeza y ese es un voto más cercano a Juntos por el Cambio, por así decirlo, que en las generales hizo más que nada uso del voto útil. Pero ¿podés pensar que ya era un voto anticipado del electorado? ¿Eso ya era una decisión tomada o creés que hubo algo en el medio post-paso como la marcha del Sí se puede que hizo que cambie? De ya que la estrategia política en cuanto a las marchas del Sí se puede y realmente los militantes de Juntos por el Cambio afrontamos la campaña de una manera mucho más fuerte que antes de las PASO, sí creo que hubo mucho más conciencia del voto útil al momento de las generales. Y en cuanto, como decía también Luz, el tema del desdoblamiento de boleta genera también ese impacto que fue el que se quiso buscar, de hecho, por eso se hizo el desdoblamiento. ¿Vos cómo lo ves, Nicolás? Bueno, nosotros estábamos viendo los números finos y para el Fernández sacó en Paraná 5.000 votos más que las PASO, pero Macri aumentó 23.000 votos más que las PASO. ¿En Paraná? 23.000 votos más en las PASO que en Paraná. ¿Y qué análisis hace? Y esto parte lo decía Lucía y coincidimos, es mucho la migración del voto de Lavagna, de Esper, de Gómez Centurión, que veían en Macri la posibilidad de una lista que llegue a un balotaje con Alberto Fernández, y creo que eso fue lo que polarizó, hizo que polarizó entre Fernández y Macri, hizo que Macri crezca estos 10 puntos porcentuales en la nación de 31-41, y Alberto Fernández manteniéndose con el porcentaje. Creo que ahí estuvo el secreto de este resultado. A mí me parece que... En Paraná crece Lavagna también, ¿eh?
Sí. Y en Paraná crece De la las Viña. PASO a las generales, la Baña también crece. Pero en la provincia Bueno, pierde pero ¿de dónde mucho fue la adherente. migración entonces? ¿De dónde saca No, a mí me Macri? parece Yo que creo la que hay una migración de mayor votos. participación de votantes. A mí me Y hubo parece... más Y hay una participación. reducción de votos en No nos blanco. olvidemos de eso que dice Analía, hubo más participación Sí. de votantes. Sí. No Sí, es el mismo Lalo. porcentaje. Lalo, Sí, teniendo perdón, en porque cuenta- Menos voto blanco Hubo. también. Ahí hubo. vamos, sí. Teniendo en cuenta, por ejemplo, con Víctor trabajamos en Radio La Voz, Sí. escuchando a los oyentes que son en su gran mayoría peronistas, Sí. ellos te decían, una cosa es Bordet, una cosa es Alberto Fernández, otra cosa es Macri, Ujú. y otra cosa muy diferente es el kirchnerismo. El peronista quería terminar también con la grieta, y es una forma también, me parece que muchos peronistas no acompañaron en Entre Ríos o en Paraná al kirchnerismo. ¿Lo acompañaron de qué a mí hablan? me ¿De la fórmula parece- Fernández? a mí me Fórmula- parece Cortando, que- porque también hubo mucho corte de boleta en Paraná. Si hay que analizar algo que Raúl quería lo de la decir, provincia de Entre Ríos para analizarlo Sí. muy seria y Y detenidamente. detenidamente. es Y verdad. detenidamente, porque es multicausal. Yo no voy a encontrar la síntesis. Algo lo dice Javier, algo también está en el pensamiento de Luz, lo que dice Víctor, que hay que afinar la mirada. Pero vos fijate que acá, en los turnos separados, hubo, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, dos grandes electores, que fueron el gobernador y el intendente electo, Sí. que prácticamente durante el último tiempo no estuvieron en la escena, porque la escena era de los candidatos a los legisladores nacionales y en todo caso de Alberto Fernández. Ujú. El otro tema es que para mucha gente sigue creyendo que las mayorías, antes era el radicalismo y el peronismo, explican todo. Ujú. Y la verdad que ya no explican la política argentina. Claro. El peronismo está ahí en te diría, una etapa revulsiva, Ujú. tratando de encontrar una síntesis, y ahora necesariamente, fíjate que este gobierno va a necesitar de apoyos sectoriales Ujú. en lo que es el Congreso de la Nación. Por lo tanto, tenés 2 o 3 posibilidades de perfil Por lo dentro menos. del peronismo. Claro. Eso A mí me formó parece- parte de este Disculpame. cóctel. A mí- yo no estoy- si me Perdón, permitís, que Jorge quería decir algo. Sí. coincido con todo lo que se ha dicho acá, básicamente y fundamentalmente con lo que decía Raúl respecto de que hay multifactores. Es evidente que hubo una polarización, también como decía nuestros invitados, una polarización, los partidos de derecha optaron por Macri, esto es evidente, ¿no? Caso de Gómez Centurión, pero también un elemento más, Gómez Centurión y Esper, ¿no? Digo, un elemento más me parece como para tirarlo a la mesa y en todo caso lo analizamos. Yo, y pidiendo disculpas por la autorreferencia, pero bueno, fui a 3 escuelas, tenía que ir a votar a una en mi auto, Ajá. y después llevé a mis padres que viven en sus casas a otras A escuelas. otras. En las 3 escuelas yo paré enfrente de la escuela. Quiero decir, en una elección normal vos tenés remises, tenés toda una movilización que en esta oportunidad no se dio. Yo no sé si eso fue deliberado, si no fue Sí, deliberado, ahí está el y tema. tampoco sé si eso influye o no influye. Lo que puedo decir es que el clima era otro. Da Yo lo que la he hablado- impresión, da la por ahí- impresión. Sí, ahora Lalo, vamos con Víctor y Nadia, porque Dale. me llama la atención esto que está diciendo del ahora lo vamos a ampliar. No, da la impresión que este domingo la elección fue absolutamente, digamos, de libertad para el votante. Al Es decir, votante. Con más Auténtica. autonomía. sí. con absoluta autonomía, Ajá. prescindiendo justamente de la práctica. ese acarreo que generalmente se da con los aparatos políticos, partidarios, ¿no? En esta oportunidad me parece que se dio un Como voto debería ser absolutamente siempre, como democrático. debería ser siempre, Claro. ¿no? Como Bueno. debería ser siempre. Pero Puede digo, ser. lo ven en esta elección en particular. No, en yo la relación vi. a todas las Me otras? parece que estamos, No, en estamos las subestimando elecciones una parte del- importantísima de la democracia, que es la campaña electoral. Sí, por favor, no he hablado. Ha hablado Tele. Me parece que si le tenemos tirria a las campañas electorales, entonces no queremos una democracia. No, pero La Pero, campaña ¿a qué te electoral, referís concretamente? la campaña electoral no debería ¿Pero qué ser estás- solamente pero qué estás electrónica. diciendo? Caminatas, el tema de que Bueno, la eso es gente lo que hizo pueda... Cambiemos. Hay gente que está en el fondo de un barrio y por ahí necesita a alguien que lo pase a buscar, porque no tiene movilidad propia, estás porque no hay hablando un del colectivo que acercamiento pase pero de yo no la hago juicio de valor, Pero Bueno, eso no, entonces- no es un juicio de valores, ¿eh? Entonces, No, es una a- descripción han hecho. A mí Está me parece, nada. digamos, Ahí va. viene arriba, viene con una persona que lo va a buscar y lo acompaña y le dice, che, vota esto, esto y esto, pero cuando la persona llega al cuarto oscuro, vota conciencia, Pero que en esta oportunidad no se vota dio. solo. A mí lo que me parece, y yo estoy de acuerdo con vos, Sí. no hubo movilización, No hubo movilización. no hubo Exacto. De una ningún frente. campaña, De ningún frente. no hubo una Nadie. campaña, No, mínima no fue. hubo Bueno, una de hecho, campaña hay un electoral elemento que es la más, que tradicionalmente digamos, hace el peronismo, con actos, qué sé yo. Yo, más allá de que entiendo de que vos tenés los candidatos que son, bueno, presidencial y los candidatos a legisladores, en una presidencial
la referencia es el proyecto de país, no es el diputado o el senador. Bueno, es que ese es y el el que punto, tracciona es hay mucho... quien está al frente en el Sí, pero territorio. hubo corte, nadie quería decir. No, que digo que me parece que es indudable que se instaló la polarización, que eso también hizo, digamos, que se adelante el escenario de balotaje, que además hubo mucha más gente que fue a votar, digamos, y eso se explica. Pero creo que también la volatilidad del voto, ¿no? Y sobre todo de un sector, tiene que ver también con que sigue habiendo una gran parte del electorado que vota en contra de, y no a un proyecto político, digamos, ¿no? Y creo que esto puedo hacer, si ahí yo también me pongo autorreferencial, y un ejemplo concreto, digamos, la izquierda, digamos, que muchas veces queda por fuera de las discusiones por la polarización, desde las PASO a las generales subimos en las categorías provinciales más de 1000 votos, digamos, y también muestra cómo quienes defendemos un proyecto político claro, digamos, sí tenemos un apoyo directo y seguimos creciendo, digamos, por supuesto que no al mismo ritmo, pero sí, digamos, pero pueden evidenciar que hubo evidenciando, digamos, y conformando un posicionamiento y un espacio dentro de la provincia, y que también se vivió en las otras provincias, más allá de la discusión específicamente que empieza a convocar a nuevos, digamos, ¿no? Que convoca nuevos y que se diferencia también, digamos, de esta volatilidad que hay en los partidos mayoritarios, por ponerlo de alguna manera, o tradicionales, porque sigue habiendo un fuerte peso del voto en contra de y no del voto del proyecto político. Me parece que es para poner un punto en más relación a los números, entre las PASO y las generales, el Frente de Todos sumó 267.000 votos, Juntos por el Cambio 2.348.000, Consenso Federal perdió 480.000 votos, el FIT, o sea, la izquierda, perdió 161.000, el Frente NOS de Gómez Centurión 226.000, UNITE de Espert 167.000, los blancos fueron 482.000 menos y los nulos 85.000. En base a estos datos se publicó hoy un estudio que es una minería de datos que toma las actas de las pasos contra las actas de las generales para tratar de ver quién migró votos a quién. Y hay algunos datos interesantes en base a especulaciones entre los votantes. Una cosita cortita sobre los datos. Faltan escrutar 800.000 votos, son 3.000 y algo de mesas, y 1.500 son de la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de la mesa que faltan escrutar. Eso hace... pero 2.300.000. Ahí vamos, Yo lo quería agregar frente a la discusión de la dinámica de la campaña, por lo menos para el partido político del Frente de Todos, no era ajena a la situación económica. Entonces creo que no meritaba grandes actos, grandes movilizaciones cuando la situación económica era complicada, uno ya veía que la prioridad de la gente iba por llegar a fin de mes, por comer, y creo que estaba más que justificado no hacer el gasto habitual de las campañas, en lo que es la movilización de los remises, de los actos grandes. Creo que en eso sí tuvimos una posición más moderada, porque creo que tenía justificativo de la situación. ¿Vos decís que eso fue pero no le terminó jugando en contra? Claro. Digo, ¿fue intencional, pensado, estratégico? ¿O pero no lo que habían sí hecho ya en las generales, perdón, en las en anteriores, en las generales provinciales, tampoco hubo una gran movilización, ¿no? No hubo tampoco una gran movilización de remises y de actos. de remises para el día de las elecciones. No hubo. Para el día de las elecciones. Sí, la parte operativa. En la parte operativa del día de las elecciones. Pero que es gran cantidad de plata que hace el partido político nos parecía lo más... Pero en relación a los actos, porque una cosa es esta cuestión operativa del día de las elecciones y otra cosa los actos. Digo, ¿qué pasó en las PASO, o considerás vos que pasó, en relación a la presencia? ¿Con actos o con visitas de parte del peronismo, ¿no? ¿Hubo una especie de, como dicen algunos, de dormirse en los laureles del resultado de las PASO? ¿Podría haber sido distinto o fue una decisión no hacerlo? Antes de las PASO vino el candidato a presidente una vez en acto en el Club Paracao. Ahora no pudo venir por la agenda, que había otras provincias en la cual también coincidía con las elecciones provinciales, pero creo que tampoco hubo una diferente actitud entre elección y elección. No, Nico, pero ni siquiera repartieron la boleta bajo la puerta, nada. Realmente hubo poca actividad política previa. No vino la fórmula, no vino Alberto, no vino Cristina. El único que vino, el único no fueron a candidato todas a las presidente provincias. O sea, eso me parece que también fue nos tracciona. Mauricio Macri. Claro. Entre agosto y el día de la elección solamente pisó tierra entrerriana Juan Manuel Urtubey, vice compañero de fórmula de La Baña, pero el único candidato a presidente que vino a la costa de Paraná. ¿A la costa del Paraná? No, creo que no, solamente Concepción del Uruguay, Concepción, La Paz y Paraná. Y vas a Bilbao. No vino otro candidato. Y esos tres lugares ganó. Y en esos tres lugares ganó. Concepción del Uruguay, no, exacto. ¿Cómo?
Rogelio Frigerio sí recorrió pero no era claro. candidato, él hacía La última como de- semana estuvo Rogelio No Frigerio. te olvides No, que Cambiemos tenía el presidente aquí presente y dos ministros entrerrianos. Dos ministros entrerrianos que son permanentes. Lo marcamos el otro día. Ha habido, y esto otro que, completando lo que decía Mariano, vos decís es el proyecto nacional. Pero claro, cuando no tenés candidato a presidente presente y justamente tenés el opositor que está con una campaña intensa, bueno, se da, yo creo, una... Raúl, pero de todos modos en las PASO, Echeverri y Frigerio. Echeverri. Pero Echeverri Raúl, fue el en las PASO el peronismo gana por 10 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio. De todas ¿Qué maneras pasó? hay otro ¿Qué fenómeno que pasó? me parece que no se miden en términos de campaña, de cuánto movilizaste. Uno ve el mapa de la Argentina celeste y ve esa franja amarilla y hay cosas que escapan que tienen que ver con Hablas de las cuestiones provincias en culturales, donde- sociológicas, de construcción, Voto rural, Productivas. Productiva, no sé, Seba. Claro. Bueno, A ver, puede ser, la Mariano. militancia acá en la provincia está, digamos, muy contenta porque se termina Mauricio Macri, porque hace 6 meses le decían, che, ganan en primera vuelta y nadie se la creía. Es Esa es el la primer militancia. presidente en Argentina que va por su reelección y no la logra. El primero fue Perón, la consiguió. Después fue Menem, la consiguió. Después fue Cristina, lo consiguió. Y hace un año se decía, bueno, hay macrismo para 20 años. De todas maneras, a mí me Entonces, parece... y estaba enfrentando con la falta de desgaste de 4 años, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, del FMI, de los medios hegemónicos, de un montón de cuestiones, y ganó el peronismo por 8 puntos de diferencia. En mayo no había candidato. Es una locura, es una locura lo que fue la epopeya. de todas maneras, Ahora no es sí, lo en la mismo. provincia de Entre Ríos lamentan muchos militantes que se quedaron con todas las ganas de militar porque estaban recorriendo, porque estaban visitando, pero les faltaban los No materiales, es lo mismo el lo que se pasacalle, la decía, que a lo boleta. mejor iban a ganar por 20 puntos a que hayan ganado Por por 8. 8. Yo creo que de ahí viene también lo que yo te contaba, En cómo algunas- me había sentido En yo. algunas Muy localidades del diferente. interior, que lo- en sí. algunas localidades del interior, hoy me contaban militantes, fiscales del peronismo, la boleta les llegó 5 o 6 días antes. Ujú. No Las pudieron- boletas de... las boletas de Alberto, En general. para las de repartir, Alberto. para llevar al vecino, Ajá. 5 días antes. Hubo, Galo. Nicolás, se vota, en esta elección se votó con el bolsillo, siempre se habló, ya desde antes de las PASO incluso, ¿no? De si el voto iba a ser un voto del bolsillo del ciudadano argentino o no, teniendo en cuenta el año económico que estamos teniendo. Yo ¿Qué creo pasó que, acá? Yo creo que sí, que ¿Sí? la economía influyó en esta elección. Y por ahí, en parte a lo que decía Ana, hay números que me indican la cantidad de diputados. Juntos por el Cambio va a quedar con 2 diputados más que el Frente de Todos, con lo cual nos va a enfrentar a estos 2 años hasta la legislativa del 21 en una etapa de acuerdos, de consenso, de diálogo, y creo que empezó con la foto de ayer. De ayer. Lucía, y siempre se habló también, sobre todo de las PASO acá en este último tramo de campaña, desde el frente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, perdón, de una cuestión de valores. Y se hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Nuestro electorado no va a cambiar el voto porque vota por valores. Digo, ¿el voto es por valores o es un voto de bolsillo? Yo ¿Cuáles son los considero valores, además? principalmente de valores, pero desde ya que la cuestión económica no escapa a la situación, digamos, de cada uno de los argentinos. Eso, ignorarlo sería bastante loco. Pero sí yo considero, y coincido también con Nicolás en cuanto a que esa diferencia de tan solo 8 puntos genera muchísimo más equilibrio en el Congreso y por lo tanto senadores y diputados van a tener que llevar un diálogo constante y eso fortalece la democracia y la verdad que es un avance enorme para la Argentina que viene. Bueno, hay que ver qué que haya- democracia, ¿no? Porque, digo, el diálogo entre el PJ y Juntos por el Cambio ya existió. De hecho, PJ tenía mayoría durante todo este tiempo en las cámaras legislativas y le aprobó las leyes que macrismo necesitó, la reforma previsional, el presupuesto 2019, todos los presupuestos y demás, digamos, ¿no? Yo creo que también hay que tener mucho cuidado porque estamos, digamos, ante una elección que hubo, sí, un claro, digamos, derrotado y es el modelo del macrismo y sobre todo el modelo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, de acá en adelante hay que tener mucho cuidado con qué se va a hacer, porque la gente votó con el bolsillo y está esperando también, ¿no? Que haya cambios y que haya que se estructure la economía de otra manera. Y los cambios parecieran que no van a, no estamos muy seguros si van a venir del lado Nadia, de Fernández. ¿y cómo ves vos? Sobre Porque todo, siempre estamos, digamos, desde el domingo hasta acá se está hablando de la conformación equitativa del Congreso y demás, pero en realidad hablando de las dos fuerzas mayoritarias, a las que vos siempre te referiste al menos como casi el mismo modelo. Digamos, ¿cómo lo ves? es lo estructural, digamos, ¿no? O sea, yo
lo decía, digamos, también ayer, creo, para mí es preocupante, por ejemplo, que Alberto Fernández, una de las primeras agradecimientos que haya hecho es el saludo de Piñera. Digamos, cuando en Chile hay en este momento una insurrección en donde hay ya 18 muertos, al menos oficiales, digamos, y en donde la gente está movilizándose en contra de un modelo que aquí en Argentina también, digamos, se está queriendo profundizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esos eslóganes que se arman o decir, bueno, el diálogo. ¿El diálogo respecto a qué? Porque uno no puede poner a los trabajadores de rodilla nuevamente en un diálogo en donde los que salen fortalecidos son las corporaciones. Y eso lo estamos viviendo desde ya. Por ejemplo, el día después de la elección, aquí en nuestra provincia, el Superior Tribunal de Justicia, con 5 jueces puestos con una reforma que Bordet sacó de la noche a la mañana, permitió y tiró por abajo el fallo que habían hecho ACMER y el Foro Ecologista para no fumigar las escuelas. Sí, ¿no? Vamos a hablar de y eso. esto también, no digo porque, por ejemplo, una de las cosas que se dice es el agronegocio está con Macri. Ahora, este fallo que lo hizo Bordet es para el agronegocio y la justicia en que el Congreso Bordet ves pugna, muchos escenarios futuros de acuerdos entre los dos bloques mayoritarios donde la izquierda Es que termine ya- siendo la voz, digamos, Es que ya disidente. pasó estos 4 años del macrismo y va a seguir pasando, digamos. Por eso era fundamental fortalecer a la izquierda y en cierta medida, digamos, en las provincias se logró hacer, digamos, ¿no? Bueno, porque siempre se habla de los votos, digamos, que perdió Del Caño a nivel nacional. Por eso decíamos, ¿no? Pero me parece importante también discutir cómo fue la votación de la izquierda en las provincias porque es distinto, Sí, digamos. sí. Ahora porque, vamos a bueno, profundizar, no es la porque el dato no es menor. Por eso decíamos, y estaba Nadia también aquí el otro día, que no había que comerse la mague de esa gran pelea porque Fernández y Macri se iban a encontrar y se encontraron mucho más rápido de lo que todos pensábamos. Y mucho más cordial todavía. Mucho más cordial de lo que mucho más cordial de lo que pensábamos. Sí. Pero bueno, eso que están diciendo ellos, pero es ahora sumamente hablamos de eso, positivo. pero eso que están diciendo ellos alimentado por una circunstancia. Yo lo leía en una nota de Pablo Isay, el periodista Pablo Isay, que decía: hay entrerrianos que están dispuestos a votar a Bordet y a Macri. Eso también es una realidad, digamos. Me parece que alimenta un poco también ese Puede ser. ese La cordialidad, cordialidad del encuentro o de la relación, al menos aparente, vamos 2 días de transición. O Faltan por la 6 forma semanas. de ser Pero también. ¿es una pose o es algo acordado que se va a mantener así hasta el 10 de diciembre? Yo lo considero sumamente positivo y algo que se va a ir dando progresivamente. Tampoco tirar a la basura el gesto porque sí, yo creo que hay que darle tiempo justamente. Está bien, es verdad. También. Pero Yo yo quiero quiero- lo que vota la gente también, partiendo de lo que decían ellos, es la moderación. Una figura como la de Bordet es un hombre de buscar el consenso, del diálogo. Estamos hablando de Nación. Y en la Nación también, Creo Alberto que- Fernández es un tipo moderado. creo que tenemos que poner Ahora la- tiene un gran problema, lo estaba leyendo hoy en algunos medios, con el tema que el Instituto Patria, el domingo, no dejó subir a ningún gobernador. Y eso le hizo algún ruido. Hoy en Tucumán por eso tuvo que ir un poco a buscar el equilibrio, porque necesita de Hoy ahí. estuvo en la Es muy asunción de poquito, Mansur. eso es muy poquito. A ver, Bueno, muy poquito. Bueno, Lo ¿por que- qué no subieron los gobernadores? ¿Y Había por qué- lugares. ¿Y por qué no te consultaron? A ver No qué sé, era lo que vos preguntale a- tenías ganas de que preguntale a Bordet si está hicieran. contento que no dejaron subir a tenía- Uñac, a Y Perotti. bueno, pero Alberto Preguntale. Fernández... Bueno, son es un internas, tipo- obvio. Pero eso obvio sí, que están. pero- Y empiezan a aparecer antes de asumir. No, ¿Cómo bueno, sabés vos más que Alberto Está bien, Fernández lo que listo. pasó ahí? Esperemos, Quiero entonces. decir respecto Esperemos. a lo que decía, efectivamente puede haber necesidad de diálogo, de Duro consenso el y demás, kirchnerismo, ¿eh? pero no quiero minimizar el sentido del voto de la gente, porque puede haber una variedad de electorados, pero básicamente la gente necesita que haya una recomposición del salario, que haya una posibilidad de mejorar la situación económica, que se vaya reduciendo los niveles de pobreza Sí. en Argentina. Eso está También es como un gran clarísimo. mensaje a la No es que hay dirigencia mucha política. posibilidad de negociar cómo hacemos para No, no. disfrazarnos de Fondo No, Monetario. No hay un A cheque ver, blanco para no, Alberto. yo quiero, digamos. yo Eso quiero es decir una importante. cosa. ¿Cuánto debe para En la referencia gente? al encuentro. Si nos vamos a la parte de la historia, en los últimos días, antes de las elecciones y antes de la asunción de Macri, estuvieron a meter denuncias penales y haciendo un montón de apreciaciones absolutamente agresivas hacia la expresidenta. A Macri también dijeron que le iba a meter 99 denuncias. Una La semana no antes de las entrega elecciones. del bastón fue por 99. orden de María 103. Romilda Servini de Cubría, que dijo que tenía que entregar el mando el 9 a las 12 de la noche. Por eso la broma de me convierto en calabaza. Cuando fueron las elecciones de agosto, terminan las elecciones, Macri no lo llama a Alberto Fernández para felicitarlo por el triunfo. No, lo llama. Al día siguiente sale y da, cuando había estallado todo, había hecho estallar el dólar,
sale y dice, bueno, ¿qué quieren? Ustedes votaron a esos loquitos que van a hacer pedazos del país, miren lo que pasa con el dólar. Recién el miércoles. Pero ahora fue distinto. Pero fue distinto. Cuando el dólar había pasado de Lalo, muy breve, pero para cerrar esto, pero Mariano, no minimicemos. Me parece... 8 días antes, además del índice, su padre era tal cosa y usted, presidente, es un mentiroso. De ahí, al darse la mano, a estar en un mismo cuadro, me parece que hay una distancia. No. Son instancias diferentes. ¿Cómo, Lucía, perdón? Son instancias diferentes. En su momento, digamos, estaban peleando en plena campaña, cada uno disputando voto a voto. La competencia justifica. Pero a ver, ¿quién le hizo una denuncia de insanía a Franco Macri? Innecesaria, además. ¿Quién 10 días después de fallecido Franco Macri dijo... Era un delincuente. Mariano, bueno, pero está bien. No, es entendible lo que decís, lo que pasa es que nos vamos a ir pero, al... Me parece que hay una realidad hoy. Está bien, no. Pero hay una realidad hoy que me parece que tenemos que aprovechar, por lo menos. La gente y quiere celebrar. otra cosa. No Sí. quiere más la grita. No quiere terminar con los extremismos, del kirchnerismo, del Bueno, macrismo. hablando Quiere de- otra cosa. Hablando- Quiere otra cosa. Hablando de eso, vamos a escuchar. Yo sintetizaría con esto de Sí. que no hay un cheque en blanco en el voto de la gente. Por Una más cosa el dispar que peronismo, otra sea cosa el kirchnerismo. El voto de la gente. Ahora vamos a Entiéndanlo, hablar de muchachos. eso, gente. ¿Hay un cheque en blanco o no para Alberto Fernández? Acá todos están considerando que no. ¿Y cuáles son entonces esas definiciones que a partir del 10 de diciembre él va a tener que empezar a tomar política y económicamente, más allá de este momento de transición amable, digamos? Mensaje de ustedes. Sí, nos escribe Inés y nos dice: hola chicos, los miro como todas las noches. Quiero contarles algo que me parece que no está bien y que es parte de lo que hay que cambiar de este sistema electoral. Cuando fui a votar en mi escuela, en mi padrón, justo encima de mi renglón, figuraba el nombre de mi papá, que falleció hace 19 años. Creo que hay que depurar esas cosas. Esto no le hace bien a la democracia, nos dice esta vecina del barrio Pagani. Hola, buenas noches. La lectura que hago de lo que pasó en Entre Ríos es que los votos, digan lo que digan, son solo de Bordet y que los demás candidatos, diputados, senadores, no traccionan casi nada. Creo que la gente no se vio convencida y no los eligió. Es hora de que el peronismo deje de hacer acuerdos de sectores piantavotos, nos dice Marisa. Muy buenas noches, soy Teresita. Sobre las elecciones, lo que espero es que este país mejore, que dejemos de lado las grietas. Creo que ahora el opositor es Macri y la gente de Cambiemos. Espero que lo hagan responsablemente y respeten los intereses de la mayoría, no los intereses de los más poderosos, como lo hicieron durante estos 4 años de gobierno, nos dice este televidente, que se llama Jorge. Hola, buenas noches, les escribo desde Barrio Gazano. Creo que es una vergüenza lo que pasó en Paraná. ¿Han visto cómo están las esquinas? Todas atiborradas de residuos. Es una vergüenza. Cuando votamos, de alguna manera también estamos votando eso. Creo que somos unos irresponsables al haber votado en su mayoría, o aunque sea un empate, a Cambiemos aquí en la ciudad con lo que está pasando. Hola, buenas noches. Pase lo que pase, digan lo que digan, tenemos nuevo presidente y es Fernández, acompañado por la vice Fernández. Creo que será una gestión histórica, hay un desafío muy grande por delante, luego del desastre en el que el país quedó, pero creo que seguirán airosos y logremos revertir los índices que hoy son muy angustiantes, nos dice Nicolás. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Una cosa sobre Sí. el tema de los padrones. Sí. Es importante que como ciudadanos nos hagamos cargo también y también participamos activamente en la democracia. Entonces, está bueno que a la señora esta que le pasó esto, que se acerque a la justicia electoral. Un señor, que era un chico. Un señor, bueno, que se acerque a la justicia ¿Estaba electoral, el nombre del padre, que haga decís? la denuncia, exactamente. Una Siempre señora antes de las elecciones hay un bien, una periodo señora. en el cual los padrones son expuestos para que cualquier ciudadano pueda decir, esta persona ya no está más, mi nombre está mal. Sí. Entonces también forma parte de participar y de fortalecer la democracia, hacernos cargo de esa parte. Sí, es cierto también. Gente, a ver, terminan las elecciones del domingo, lunes, felicitaciones a Alberto Fernández. Desde Evo Morales, Maduro desde Venezuela, Piñera, la Casa Blanca en Washington y el FMI. Y el digo, FMI. todo el mundo. Bolsonaro no. Bueno, menos Bolsonaro que sí, tal cual, es cierto. Pero digo, ¿cómo se puede caminar entre todos esos grises o es necesario empezar a definirse en un momento?
Y se va a empezar a definir. Me parece que ya, digamos, el perfil de Alberto Fernández es, de alguna manera, recomponer con algunos países, digamos, lo que tiene que ver con el Mercosur, por ejemplo, ver si va a continuar en el Mercosur o no, ver cómo recompone la situación con Venezuela, porque me parece que con Venezuela en algún momento, durante la campaña, lo trató de dictador a Maduro, habló de dictadura, o Maduro o no. dictadura o no. Incluso el mensaje de devolución de Maduro, él dijo que era un gobierno autoritario, pero se negó a decir era un gobierno dictatorial. Autoritario, pero no... Bueno, no está bien. No democrático. A mí me parece que esas cuestiones las va a tener que, digamos, es el desafío que tiene para resolver qué relación va a tener con esos países, ¿no? Nicolás, ¿cómo lo ves vos caminando entre todo eso, Alberto Fernández? Yo creo que va a arrancar una nueva etapa de Argentina y por ahí tomamos como parámetro el comportamiento de los años kirchneristas, pero yo confío que Alberto va a tener su impronta, sin duda que el kirchnerismo forma parte del proyecto Todos, pero también hay otros sectores y que lo que viene es una nueva etapa donde él va a conducir y va a ir decidiendo con quién hacer los acuerdos. Creo que acá lo primero es ver de qué manera entre todos afrontamos la crisis social que existe y que sin duda coincido con que Alberto no tiene el cheque en blanco y ha generado mucha expectativa, pero esa expectativa ahora hay que responderla a partir de diciembre. Y creo que de lo que se hablaba en base a la foto y la transición, una reacción de los mercados es que no se haya disparado el dólar. También hay nuevas medidas desde ayer que han condicionado eso, pero bueno, son pequeños gestos que nos van conduciendo acá al día de diciembre de una manera ordenada y creo que eso es sano para el país. Es cierto, porque también hubo momentos en Argentina donde medidas como la de la restricción a la compra de esta forma lo disparaba mucho más a veces. Ahora hubo... Bueno, pero es un super cepo. Sí, es un super cepo. Además, no se esperaba tanto. Además, la gente se dolarizó antes de las elecciones. Claro. O sea, es evidente los números. Lo bueno es que parece que van a bajar las tasas. La campaña, la campaña del sí se puede y el dólar ficticio que había antes de las elecciones nos salió carísimo porque se jugaron un montón de reservas. 22.800 millones de dólares. En relación a lo que decían de las internas en el peronismo, que decía recién Javier, es natural, las internas en todos los de espacios políticos hay distintos sectores. Una vez suben uno al palco, otra vez suben otro. En Juntos por el Cambio también está el sector de Carrió, de Macri, de los radicales. Pero que no hay que subir a los gobernadores. Pero siempre hay, no hay que asustarse por las internas, Javier. O sea, todos los los gobernadores lo tienen, pero no se asustan. Es natural. Me parece importante decir que también tiene que ver con el resultado que hubo, que me parece fue sorpresivo. Esta posibilidad de que la coalición gobernante logre mantenerse unida, porque efectivamente son distintos sectores. El kirchnerismo tiene una representación de América Latina, tiene una representación de la historia, que no es la de Alberto ni la de Sergio Massa. Ni la de Massa, totalmente. Me parece que el resultado electoral obliga a esa coalición a soldarse, a moldarse, a discutir términos en común para sostener la gestión de Alberto y sostener el liderazgo que se construyó en 5 meses. Luz, pero ¿todos los temas admiten un punto de acuerdo en común o no? Por ejemplo, ¿cómo podría tomar el kirchnerismo una relación de Fernández con Venezuela? Hay un problema. Alberto. Espero que Argentina lo pueda llegar a superar. Hay un problema, que los dirigentes políticos se acostumbraron a mentir descaradamente y faltó un periodismo de nivel nacional, no estoy hablando de los medios locales, que los corrigieran o les repreguntaran. Con respecto al tema, y se han creado a partir de ahí algunas caricaturas de gente. A mí me encanta, los dirigentes políticos nos dan clases de periodismo a los periodistas. Es hermoso. Cristina Fernández es hermoso. Tenía en su momento muy buena relación con Chávez, después tuvo una relación normal con Maduro y últimamente no dijo está todo bien en Venezuela. No dijo nada. Dijo, agenda de cambio. No dijo nada. Que sentarse a pacificar el país. No dijo nada. No dijo nada. Eso. A mí me parece Alberto que es importante. Fernández no dice hay que invadir Venezuela. Hay una otra posición más allá de Venezuela y más allá del club de Lima, digamos, que es la de Uruguay, la de México, la de Perú. Fortalecer la democracia, digamos, en un punto lo dijo en su mensaje de Twitter, pero que a mí me parece que los grises lo va a definir la gente en la calle movilizada, digamos. Acá se está dejando por fuera ese punto que es fundamental, digamos. O sea, no estamos viviendo en cualquier Argentina ni en cualquier Latinoamérica
Latinoamérica ni en cualquier mundo, digamos. Estamos, de hecho, cuando uno habla de la crisis económica, no puede dejar de pensar y de poner como debate también la crisis económica global, digamos. O sea, estamos avisorándonos y acercándonos, según incluso los economistas mundiales, a posiblemente un nuevo boom, digamos, financiero y un nuevo crack financiero mundial muy parecido al 2008. Digamos, y eso está generando y dinamizando toda la política en el mundo entero, digamos. Si uno mira en este momento la participación ciudadana. Pero por supuesto, hoy, por ejemplo, hubo después de 11 días de movilizaciones ininterrumpidas, tuvo que renunciar el primer ministro del Líbano, digamos, en un contexto en donde son países que tienen sus derechos democráticos muy restringidos. Claro. Y sin embargo, la movilización constante de 11 días hizo renunciar al primer ministro. Y lo mismo está pasando en Hong Kong, que es, por ejemplo, un país en donde nadie piensa que los trabajadores están organizados en sindicatos y luchan, y sin embargo las movilizaciones están haciendo que se frenen los planes de ajuste. Y también está pasando en Haití, y está pasando... pasó en Ecuador, está pasando en Chile. Entonces uno no puede dejar por fuera también, digamos, el debate de que en este momento el límite político de los gobernantes se lo va a poner la gente organizada en la calle, digamos, y eso también va a pasar aquí en Argentina. Mira, se dice que la política es el arte de lo posible, pero en realidad creo que la política es la asignación de los recursos. Y, Alberto, hay un recurso, administrar y asignarlo, porque ahí hay una decisión política. O lo asignás para el pago de deuda o lo asignás para otra cosa. Claro. Bueno, entonces, Alberto, lo primero que necesita es generar esperanza. Segundo, me parece que lo que necesita es una economía, Macri también a eso, una economía que empiece a funcionar. Otro de los primeros recursos es el hambre. Por algo se votó una ley por unanimidad pero no se está implementando. Del hambre en la Argentina. Ahora, la agenda con Venezuela, en esa agenda de prioridades, Alberto, no está para nada. La verdad, no. Yo no la veo, ¿viste? Hay como una manía, como un gesto maniqueo. Que tiene que ver con definiciones que hablarían de una grieta si lo saludo a Maduro o no lo saludo a Maduro. El pueblo venezolano también está en la calle porque movilizado. ¿cuánto irán a esperar los gremios peronistas, Paradel, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando no den el aumento salarial? ¿Cuánto va a esperar la CGT, la CTA? ¿Cuánto tiempo van a esperar? Porque más o menos se habla de 6 meses, de que hay que estar tranquilo. No tienes ni 100 días, no tiene los 100 días, Alberto. No es probable que vuelva a la paritaria. La gente ya está cansado ahora, digamos. Por eso, por ejemplo, hoy, que también es tremendo, digamos, los gremios kirchneristas o para las mujeres, peronistas. es tremendo que Alberto, lo primero que haya ido a la asunción de Mansur, que es un gobernador que obliga a las niñas a parir, digamos, ¿no? Y la verdad es que también es muy brutal. Lo estás diciendo en relación al último mujeres, caso del ¿no? De un caso en donde una chiquita de 11 años tenía el derecho al aborto no punible, y Mansur fue uno de los que hizo que esa niña llegara, que la justicia tucumana ¿no? diga que... Entonces, creo que también para el movimiento de mujeres es también un debate muy profundo, digamos, que Fernández haya ido hoy a sentarse, a escuchar a la asunción de este antiderecho, digamos, pero más allá de eso, que es me parece que es fundamental también decir que en esa asunción de Mansur estuvo presente la CGT, estuvieron presentes Massa, estuvieron presentes empresarios, estuvieron presentes la sociedad rural, digamos, distintos sectores, porque no podemos olvidarnos que Alberto Fernández llega con la idea del pacto social, una idea que Piñera también está levantando en este momento, y yo ya lo dije en este mismo programa, digamos, el pacto social significa más ajuste para los trabajadores, en esto no hay que mentir, y la CGT se está sumando a eso, porque ya se sumó, digamos, porque fue una pata fundamental para el macrismo, para meter el ajuste, la CGE, la CGA, sin embargo, me la parece burocracia muy sindical. oficioso. Ayer, 2 cadenas de supermercados de alcance nacional dijeron que por 15 días van a congelar los precios. Ya lo habían congelado, aumentado antes. Hoy Musimundo habló de que va a reabrir 14 locales y contratar 160 personas. Hoy Santa Marina, de los que se habían alejado de la CGT oficial y había formado el MAS aparte, dijo: no, nosotros no tenemos nada que pedirle o imponerle a Alberto Fernández. En este momento la Argentina necesita de que vayamos incondicionalmente, o sea, están de acuerdo en apoyar. ¿Qué fue lo que dijo Alberto? Funes de Rioja, de la Copal, una organización tremendamente cercana a Macri, pero son apuestas, porque las condiciones económicas no han cambiado. Funes son apuestas. ¿Y mejoras salariales? En ese marco no aparece. Funes de Rioja dijo: nosotros estamos de acuerdo en darle una mano al gobierno, no le vamos a pedir ni baja de impuestos,
ni flexibilización laboral, ni nada, porque entendemos que el momento es otro. Lo único que le pedimos es estabilidad del tipo de cambio y algo de financiación para recuperar. Hay otro problemita. Hay un cambio en el clima político, y más allá que a nadie le guste o no, todos los gobiernos tienen 100 días de plazo para transitar los primeros meses de gobierno. Es que no la lo situación pero social, nadie dice que esta vez no lo tendría. Bueno, es la opinión de ella. Para mí bien, sí. digo. Otro tema económico. Es compleja la situación social, pero el gobierno tiene un tiempo como para intentar dar las primeras señales políticas. Y hay un tema, se viene el aumento de combustible ahora en diciembre, enero, se viene el aumento de las tarifas. Bueno, ¿qué van a hacer ahí? Es cierto, no lo recuerdes ahora. No, pero yo digo, eso también el aumento de tarifa puede venir mañana. Sí, no, ya sé, con eso es lo que están ahí negociando. Que quiere aumentar Barisco Eso... y cambiemos, digamos, la municipalidad, porque el ajuste es ya, digamos, ese es el problema, por eso es que no tiene pero falta todavía, y que hay que actualizarlo. A ver, Lucía acaba de hacer referencia al municipio actualmente. ¿Cómo ves esto que dice Nadia? Que en primer lugar, el año pasado cuando se hace el presupuesto y demás, se establece un índice de inflación que desbordó absolutamente todo, no es una cuestión de la Municipalidad de Paraná. Hoy en día se están tomando medidas en todas las localidades, en todas las provincias, incluso en Nación, que se ha aumentado la partida del presupuesto, digamos, es algo que no escapa a lo que vive cada uno de los ciudadanos. En ese sentido hay que buscar la mejor solución que traiga los menos perjuicios posibles. Y se están evaluando las distintas soluciones justamente. El aumento de las tasas nunca lo es. En un ratito vamos a meternos en el tema del municipio. Estamos hablando de transición, justamente estamos en una transición larga. ¿La considerás larga la transición del municipio, Lucía? Anticipo nada más y después vamos a desarrollar. No, bueno, ya que el adelantamiento de las elecciones genera este momento, pero en ese sentido estamos tranquilos. Hemos brindado la información que se solicitaba de la semana siguiente a las elecciones y después, bueno, hay... Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Hay una denuncia de por medio. Minutos, sí. Bueno, sí, lo vamos a hablar ahora. Es una noticia que se conoció hoy. Adán Bal llevó adelante en conferencia de prensa, dio a conocer su denuncia penal. Tenemos mensajes antes de ustedes. Muchos mensajes, nos escribe Olga y nos dice, mis vecinos, por ejemplo, sacó a sus padres de avanzada edad para que fueran a votar. Eso habla de que efectivamente más gente concurrió a las urnas. Quiero aclarar que no soy ni kirchnerista ni macrista, soy Olga, nos dice la televisión. Hola, creo que el peronismo de Entre Ríos está conforme y más que bien con los resultados de las elecciones provinciales y la de los municipios. Eso es lo que nos interesa a los vecinos, las autoridades que tenemos más cerca. Creo que lo de la nación no nos debe interesar mucho, nos dice Horacio. Hola, buenas noches. Creo que hace bien esto de que no haya habido tantos remises buscando gente. Habla de la libertad que debemos tener siempre los votantes, seamos de Paraná o de cualquier ciudad, para ir a sufragar. Felicito por eso, nos dice este televidente desde San Agustín. Hola, buenas noches. Creo que aquí el único que ganó fue Fernández. Creo que la vicepresidenta no sumó, por lo menos lo que se pensaba. En este caso, eso fue lo que pasó a nivel país, por eso es que no hubo una diferencia mayor, dice Jorge, de calle Estados de Israel. Hola, buenas noches. Yo creo que hubo gente que se durmió en los laureles. Pensaron que con el gran porcentaje que se sacó en la provincia ya alcanzaba y sobraba, y esto demuestra que no hay votos cautivos, que el electorado se va moviendo. Hay muy buenos análisis que realizan incluso de los que hacían encuestas, que nuevamente les volvieron a errar, dice Carmen. Hola, buenas noches. Creo que más allá de quién haya ganado, hay una realidad que es indiscutible y tiene que ver con el deterioro, no solamente de los salarios, sino también de la capacidad productiva. Hoy las pequeñas empresas están sufriendo y mucho. Ojalá esto de alguna manera se pueda ir revirtiendo. Yo confío en que el presidente Fernández y el gobernador Bordet lo puedan hacer juntos, dice este televidente que nos está mirando desde Crespo. Bueno, gracias a todos. Hay que, antes de ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa, ¿no? Pero antes de eso, cortito, ¿tenemos que empezar a decir más la verdad cuando nos miden, cuando nos encuestan, o hay que empezar a cambiar los métodos de medición? No, o ambas que cosas. La gente... Sí.
Que la gente mienta frente a una encuesta, eso está previsto. En la estadística vos siempre tenés un sesgo de respuesta que lo considerás de entrada. Lo que creo que hay que cambiar es la manera de medir. Lo hemos venido charlando ya. Sí. Esto de la encuesta telefónica ya claramente no funciona. ¿Ya hay países que lo hacen diferente? Sí, totalmente, totalmente. Hay que empezar a trabajar en Argentina, hay algunas personas que lo están trabajando, pero hay que profundizar el trabajo del data mining, que es lo que permite medir la huella, digamos, online que vamos dejando, y eso genera mucha información. Me parece que hay que reencontrarse de nuevo con el trabajo de campo, que no por una cuestión de precios, de abaratar precios, se hace todo telefónico y eso claramente el margen de error no es mucho más grande, sí, evidentemente. Otra posibilidad es que cuando leas una encuesta digas, debe ser al revés, que va a suceder lo contrario. Claro. Técnica general. Claro. Igual hay que tener siempre en cuenta que la encuesta publicada está publicada con un interés. Claro. Pagada por alguien. ¿Quién la paga? Siempre hay que alguien que la paga, quién la paga seguro. en todo caso. Bueno, pero acá pasaron la boca de Google. Pero digo, hay mucho trabajo también que se hace de encuestas serio y que mayormente no se publica. La recomendación es que miren la ficha técnica, chequeen la empresa que hace la encuesta. Pero fallaron las 20. Pero todas. O sea, que salió el promedio antes y dieron el resultado de las primarias en las generales. Por eso habla del método también, sí, evidentemente. Hasta el 30% Nadie acertó. Nadie. No, hasta el 30% da que ganaba Alberto Fernández. Gente, perdón, porque bueno, tenemos que compartir un informe con ustedes ahora, lo decíamos hoy, el intendente electo Adán Bal en conferencia de prensa a medios de la localidad de Paraná realizó una denuncia, hizo una presentación de su denuncia ante la justicia, una denuncia penal por malversación de fondos entre administración fraudulenta. Bueno, ahora lo vamos a repasar. Y de esto, de alguna manera, pone un poco más caliente esta transición de 6 meses, que ya lleva varios, hasta el 10 de diciembre, que será su asunción. Mirá este informe. Los meses pasan y la transición en Paraná se hace pesada, pero no solo por la extensión en el tiempo. Desde hace muchas semanas, los vecinos de la ciudad evidencian un incremento en los problemas y al mismo tiempo una ausencia de soluciones y respuestas. Así, la tan deseada transición ordenada comenzó a alejarse como posibilidad entre los paranaenses. El gobierno actual asegura compartir los números oficiales que marca la ley y el gobierno electo sostiene no tener acceso a los mismos. En el medio, los vecinos continúan sin respuestas a cuestiones de servicios básicos. Con acusaciones cruzadas como escenario, muchos hablan del vacío de poder y hasta de mezquindades políticas. Pero hoy, la situación del municipio de Paraná, en medio de esta transición, fue todavía más allá de lo esperado. Esta mañana, el intendente electo Adán Bal denunció penalmente a la administración de Barisco por malversación de fondos públicos y lo anunció en conferencia de prensa. Esto no es una denuncia contra Barisco ni contra una gestión y no tiene nada que ver con una cuestión política. Esto es concretamente una cuestión jurídica y una cuestión técnica que, como funcionarios, tenemos la obligación de llevar adelante. Y bueno, quiero también aclarar que las instancias, no solamente las nuestras, han sido las anteriores que han fracasado, sino también las de los organismos de control que efectivamente para eso están. ¿Qué dirá la justicia respecto de esta presentación? ¿Qué soluciones tendrán los vecinos mientras la denuncia siga su curso? Bueno, acá en el ventilador, más precisamente Raúl Balbi la semana pasada dijo, es probable que haya, porque estuvimos hablando mucho en relación a la transición de la ciudad de Paraná, es probable que después de las elecciones haya alguna especie de novedad por parte de los gobernantes de Adán Bal, digamos, ¿no? Del intendente electo. Exactamente. Y vaya si la hubo, digo. Circulaba un rumor en función de informes del Tribunal de Cuentas, de los órganos administrativos de la propia municipalidad, que habían tomado estado público y que, inclusive se publicó en algún medio gráfico durante el fin de semana que sugerían una presentación judicial, ¿no? Pero desarrollemos Lucía, el tema. A ver. Bien, en primer lugar, en cuanto al informe, para simplemente hacer una mención a eso y después continuar con lo otro, que es para explayarse un poco más. En cuanto a los servicios básicos, tanto que tiene que ver con asfalto, con agua potable y demás, influyó muchísimo lo que fue la suba del dólar.
la mayoría de los elementos que llevan ese tipo de materiales es importado y eso también ha generado por ahí algunas cuestiones. También la bajante del río, que eso en su momento hubo varios sectores que afectó el agua, tenía que ver con la bajante del río, que es histórica. Y bueno, y volviendo al tema de la denuncia, habíamos comenzado un diálogo, de hecho, en primer lugar aclarar que los números de la municipalidad, los datos de todas las áreas están disponibles, no solamente para... ¿Por qué hay tantas versiones encontradas sobre eso, Lucía? Sobre pero si cualquier los ciudadano se no. puede acercar a la municipalidad y solicitarlo, si esa era una de las cosas que por ahí nosotros reprochábamos más al momento de cuando nos hacían los allanamientos y demás, eso los pedís y está. De hecho, bueno, hoy se hizo una presentación también en la justicia para que se devuelva esa documentación y poder presentarla, que es documentación que nosotros la municipalidad no la tenemos, no es que no la queremos dar. Y ¿cuál es precisamente esa información que la municipalidad no está? Que no es la que vos decís, no la tenemos, no la queremos dar. Fueron, digamos, reglamentaciones que se llevaron cuando se hicieron los distintos allanamientos. Claro. Estado contable. Los equipos técnicos del intendente entrante se están reuniendo con los equipos que están actualmente gestionando. La verdad que en este momento me parece absurdo y la verdad que una lástima judicializar todo lo que tenga que ver con política, porque hoy se trata más de desprestigiar que de llegar a la verdad. ¿Qué pensás que puede pasar con esta denuncia, su curso? En la denuncia en sí no sabría decirte porque todavía no la tenemos nosotros, de hecho no la tienen los abogados siquiera, a partir de mañana va a ser eso. Y nada, incluso de vuelta, en su momento Aye lo denunció a Solana, después Osuna lo denunció a Aye. Barisco a Solana, Barisco a tu abuelo. Bueno, y nosotros de transición también ya tenemos una experiencia. Nosotros en el 2003, yo era muy chica, pero la gestión del 2003 también tuvo que... ¿Qué consideras que fue lo que complicó a esta transición, a esta relación entre Barisco, el intendente actual, y el electo, en relación, sobre todo, parece que básicamente es el compartir los datos, ¿no? El estar al tanto de las cuentas. Digo, no sé si existe otro problema, creo que es esa la base, la cuestión del estado del municipio. Los datos están y después de las elecciones, Adán hace un pedido de informe bastante extenso y se responde. Yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de los recursos, que como mencionaba anteriormente, la municipalidad no escapa a lo que pasa en todo el resto del país, en el resto de las municipalidades y por supuesto Lucía, la lo ves provincia como de una Entre cuestión Ríos. política, digamos, hiciste hincapié en eso. A esta denuncia la ves como una cuestión más política que realmente de sustento real. Yo considero que sí, igualmente te mencionaba que no la he visto la denuncia, pero en ese sentido sí, aclararle a toda la ciudadanía de Paraná, porque por ahí los títulos de los delitos son, digamos, muy fuertes, de que nunca se desvió un peso, no falta nada, y en ese sentido, para nosotros y para nuestra gestión, la honestidad es la clave. Perdón, pero hoy en la conferencia de prensa, una pregunta. Sí. La conferencia de prensa se decía que es tal la dificultad económica que es posible que no se puedan pagar los sueldos, los salarios de los meses venideros e incluso el aguinaldo. Eso, digamos, lo estamos viendo, lo estamos solucionando, nos vienen diciendo después de las elecciones de que no se iba a poder pagar agosto, de que no se iba a poder pagar septiembre. Todavía nosotros tenemos un mes y unos días más dentro de la municipalidad ejerciendo, digamos, cada uno su trabajo. Creo que ha sido una decisión precipitada, pero bueno, no la juzgo. De la denuncia. Exactamente. Lo ves como una decisión precipitada. ¿Sí me perdón? Sí. No, hace un par de semanas nosotros hablábamos respecto de lo que es la transición, una transición muy larga, una situación del municipio que no escapa a las informaciones. Me parece que en el caso de Lucía, que es diputada electa por Cambiemos, también tiene que, supongo yo, no la quiero comprometer, hacer equilibrio discursivo en virtud de que cuando uno habla con algún funcionario, hace 2 semanas hablábamos con algún funcionario municipal para que nos cuente cómo estaba la situación, nos decía, lo que pasa es que acá hubo una debacle económica, digamos, un intendente de Cambiemos, supongo que le costará mucho decir, el gobierno nacional ha generado todo esto. Y también nosotros centramos mucho, primero porque la capital, segundo porque una transición larga, tercero porque, bueno, son dos fuerzas muy polarizadas y muy fuertes, ¿no? La figura de Barisco, la figura de Val son muy fuertes, pero también es cierto que hay un estado de debacle muy prolongado y extendido en las provincias, en los distintos municipios que no están pudiendo ya
pagar el sueldo. Esa es una realidad imperante que me parece que nosotros vemos como un fenómeno de Paraná también, me parece. Eso no, lo que puede ser, es cierto. Lo que llama la atención acá municipios con problemas. No hay 20 municipios con problemas. Bobril tiene problemas notables, hay algunos otros sueltos que tiene, y bueno, y esto como dice Lucía, me parece que la falta de partidas, no tiene presupuesto para pagar. La noticia y la discusión en Paraná, no sé si es que Paraná esté en problemas financieros y demás, que puede ser una realidad y demás. Me parece que es esta situación entre un intendente saliente y uno entrante, y este no acuerdo aparente. No, Lalo, pero también hay una contundencia en los números que se están conociendo que son preocupantes. Más allá de que si se puede o no pagarle los sueldos. En la denuncia, decís vos. En la denuncia, en lo que están declarando los distintos referentes del sector de Val, una deuda flotante de 1.600 millones de pesos. O sea, números que realmente asustan, porque esto va a quedar para el gobierno que viene y lo vamos a tener que pagar de alguna manera. O sea, implica más falta de buenos servicios. Lo que pasa con la basura en Paraná es muy grave. Hay basura en todas las esquinas. Yo en mi barrio tengo el contenedor lleno siempre. Ya no es que pasa una vez a la semana el camión, ya no se puede saber cuándo pasa. Es una realidad que los servicios están muy afectados. Ahora, y más allá de que yo no sé si lo está investigando la justicia, y lo va a investigar la justicia si hubo o no desvío, malversación de fondos y todas estas cuestiones, lo cierto es que en la campaña política se gastó de más. Basta ver cómo ejecutaron el presupuesto, o faltó planificación o lo que sea, pero se gastaron todo en las campañas, en la primaria y en la general. Eso me parece que está claro. Nicolás, ¿cómo ves vos los datos? Bueno, ¿conocés la denuncia un poco más en profundidad que Lucía hoy? Bueno, hoy yo soy secretario de Juventud de la provincia, concejal electo. No he participado de los equipos de transición que hacía mención Lucía, pero sí formo parte de un equipo de gestión que a partir de diciembre va a estar en la Municipalidad de Paraná. Y sí, nosotros veíamos con preocupación que se estén realizando actos de gobierno que comprometen partidas en las cuales no hay fondo disponible. Y creo que eso, por ahí no hubo un diálogo o una actitud madura de poder charlarlo, de no comprometer los fondos municipales. Hoy 1.600 millones, como decía el SEBA, es una cifra que ronda el 30% de un presupuesto municipal anual. Anual. El 30% anual. De 5.400 más o menos el presupuesto municipal anual, que darían 1.600 millones de deuda flotante. Lo dijo hoy Lalo Macri, hablamos en la radio, y unos números que realmente Lalo Macri, que es el referente económico del equipo de Val, unos números preocupantes. Entonces, futuro secretario de Hacienda, dice Víctor. Esos son los números que nos preocupan, porque a partir de diciembre hay que hacerse cargo de los servicios públicos. Y bueno, ante la falta de diálogo, la falta de una actitud responsable en esta transición, se pide intervención a la justicia para ver si se puede moderar estos actos. Pero se venía dialogando, o sea, la semana pasada se estuvo charlando, digamos, había un diálogo. ¿Cómo se daba ese diálogo? Digo, porque ahora imagino que debe ser difícil a partir de esta denuncia. Si es que lo había, no sé cómo continuará. No, pero si lo había, ¿cómo era? Digamos, por el bien de todos los paranaenses, ese diálogo se tiene que restablecer y hay que, digamos... ¿Cada cuánto se hablaban? ¿Quiénes eran los nexos? Claro. ¿Cómo se daba? Yo no estaba, no era parte, digamos, del equipo de la transición. Exactamente, pero sí estoy enterada que hubo reuniones y de hecho, bueno, Macri tiene toda la información que se le ha brindado de la Secretaría de Hacienda. Sí, lo dijo. Yo siempre se reunió con que... todos los funcionarios, que fue a la municipalidad casi todos los días. Dijo hoy también que hubo un encuentro entre Val y Barisco, personal entre ellos, y que los equipos técnicos, yo creo que era Rolandelli, el fiscal Avero, y se reunían asiduamente con el sector de Val. No lo negó. Pero dijo, de esas reuniones no salió nada que podamos en la práctica conseguir, según en lo que ellos veían, un gasto excesivo y comprometer será recursos cuestión de ver la denuncia estaban. y ver cuáles han sido los, digamos, las cuestiones puntuales que mencionan sobre que no deberíamos haber hecho y demás, porque realmente hemos sido muy cuidadosos como lo hemos sido en toda la gestión y ninguno de los años hemos tenido problemas ni con el Tribunal de Cuentas ni con ningún organismo. Y resulta que ahora sí, insisto, hay que ver la denuncia y no quiero hablar más porque no... Está bien, pero vos no ves... Perdón, como hoy dijo el contador Val, no sé por eso si usted tiene esa información, de que fueron advertidos, de que le llamaron la atención del Tribunal de Cuentas y otros organismos que estaban monitoreando la administración, como que había algún déficit con el tema de los números. Sí, a ver, la municipalidad está compuesta por controles internos y externos.
bueno, y en ese sentido había críticas. Sí, la desconozco. Bueno, ahora tenemos que compartir una pausa breve. Este tema del municipio realmente importa muchísimo a todos los paranenses porque ahora vamos a hablar, Lucía, vos empezaste explicando algunas cuestiones económicas, coyunturales, que han perjudicado evidentemente algunos servicios. En un acto de sinceridad, ¿cuáles son aquellos después de la pausa que realmente están y ves complicados? Seba estaba hablando de la basura, el agua y demás. ¿Y qué posibilidades existen de solución real, digamos, en el corto plazo, más allá de que sea antes de la asunción de Val el 10 de diciembre o no, digamos? Pausa breve, ya venimos con este tema. Bueno, estamos hablando de la situación de la transición en la ciudad de Paraná. Tenemos a Lucía Barisco, a Nicolás Mathieu, concejal electo por el Frente de Todos, y hay muchos mensajes de ustedes. Muchos, Lalo. Nos escribe Jorge de Calle Estado de Israel, nos dice: los estamos mirando en familia, escuchándolos con mucha atención. Quiero saber por qué los concejales electos no se han involucrado más en lo que son los problemas diarios de la ciudad, como la basura, que los panelistas decían ahí. En mi barrio es un desastre este tema, creo que ya deberían ver cómo van solucionando esto, porque tarde o temprano es un problema que les va a tocar a ellos, nos dice el televidente. Hola, soy una jubilada municipal. Quiero saber, a propósito de la presencia de Lucía Barisco, del estado de salud del intendente, cómo está, cómo se recupera, qué es lo que está pensando de todo este proceso. Muchas gracias, nos dice Carmen. Hola, buenas noches, excelente el programa como siempre. Quiero preguntar a la diputada Lucía Barisco si ya tiene algunas ideas de proyectos que ayuden a mejorar la provincia, trabajar integralmente más allá del partido, y también decirle a Nadia que en nuestra ciudad hay una concejal que ha trabajado y mucho por esto del no a las fumigaciones. Creo que eso hay que destacarlo, no solamente hacer politiquería, nos dice Jorgelina de San Agustín. Hola, buenas noches. Quiero preguntarle al concejal cuál sería el primer proyecto cuando asuma que va a presentar. Hola, buenas noches. Creo que Paraná votó por la democracia. Hay muchos militantes del justicialismo que, por ejemplo, decidieron no votar a Blanca Osuna. Creo que esos son los nombres que no ayudaron para nada. Saludos para todos. Buenas noches. Lo importante es que Macri perdió y ganó el peronismo a nivel nacional. Ahora hay que sacar al país adelante entre todos y cuanto menos grietas mejor, dice Silvina. Bueno, muchas gracias a todos por el mensaje. Sí. ¿Cómo está Sergio Barisco, Lucía, en este momento? Bien, gracias a Dios. Todo el equipo médico que ha hecho maravillas, se encuentra muy bien. Está caminando bien, que es lo más importante. Sí, Importante que esté. Sí, Raúl, porque tenemos minutos, segundos. Sí, poquitito tiempo, y yo no quiero comprometer aquí a Lucía que responda, porque como dice la denuncia es pública, pero no se ha conocido el texto. De todos modos, por ejemplo, viste, como decía Sebastián, de las cosas, de los detalles que se van conociendo, recuerdan que hay un préstamo de la provincia tomado en el exterior en dólares, y que eso tuvo que ver también con las municipalidades. Paraná recibió 7 millones y pico de dólares. Bueno, y hay una cuenta ahí con un cargo específico para obras, para cuestiones puntuales. Bueno, una alta fuente hoy muy cercana al intendente me contó que la municipalidad ha vendido $1 millón en estos días. Se va a conocer con la denuncia, pero eso forma parte de esta instrucción penal preparatoria. Nadia, ¿vos tenés alguna opinión al respecto? ¿Estás interiorizada respecto de esta denuncia? Mirá, no leí la denuncia, pero sí me parece, digamos, que hay algunos puntos que hay que poner blanco sobre negro. Digamos. Sí. En primer lugar es, si la municipalidad tiene un estado de emergencia tal que peligra el pago de salario, es un problema y una situación gravísima, digamos, ¿no? No podemos olvidarnos que ante la denuncia de malversación estamos hablando de trabajadores, digamos, ¿no? Claro, que pueden quedarse sin su salario en los próximos meses. Y que ese proceso de transición, como ya lo hablamos en un
programa anterior, digamos, me parece a mí que tiene que ver con una discusión también de qué tipo de ciudad queremos, el derecho a la ciudad, digamos, y ahí entra la cuestión de la basura, la cuestión de el agua, digamos, todos los servicios, el transporte, digamos, estamos en una situación de crisis muy grande en Paraná y me parece que acá hay dos soluciones que se tienen que dar, digamos, una ya la dijimos, digamos, que tiene que ver con la Carta Orgánica para poder resolver algunas cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente revocabilidad de mandatos y control político también, ¿no? Claro. Porque si no hay una denuncia cuando el intendente se va, digamos, pero y todo este otro tiempo que estuvo gobernando también el PJ, ¿qué pasó, digamos, con el control que se tenía que hacer? Y si no se podía haber un control, ¿por qué no se hizo una Carta Orgánica para que esos controles existan? Claro. Y en segundo lugar, yo creo que también con la casta política, digamos, ¿no? Porque venimos con gobernantes que son todos parte de una misma familia. Y parece que eso también hay que empezar a cortar un poco, porque una de las cosas más preocupantes en este sentido me parece es el anunciar, porque a veces uno desde la los dirigentes desde la administración pueden hablar de falta plata para pagar tantos sueldos y qué sé yo, y el aguinaldo y fin de año. En realidad hay gente, empleados que reciben ese sueldo que están escuchando del otro lado, me parece. Ahora, hemos hablado en distintas oportunidades de la transición y hemos hablado, yo he puesto el acento en respecto del gabinete de Sergio Barisco y las posibilidades de... Quería preguntarle a Lucía cómo lo viste, si lo viste a la altura de las circunstancias de resolver distintas cuestiones que se han planteado, como que no hubiera reacción de muchos de los funcionarios. Uno tiene presente 2 o 3, pero no un equipo que esté acompañando y dando respuestas. No, sí, cada uno del área que corresponde está, digamos, en el lugar, y después ya que hay un núcleo que está en todos los temas. Sí, yo considero que sí, volviendo un poco a lo que mencionaba. Ahora solucionamos un temita. Sí. Ahora volvemos a eso, sí. Por un tema atado a esto. ¿Puedo tener una primicia, si me permite? A ver. ¿Atado a qué, perdón? No. Otra el primer funcionario entrerriano que se acaba de confirmar en el gabinete de Alberto Fernández. A ver. Porque me lo acaba de confirmar la persona justamente. Es Ernesto Rosas. Bueno, Ernesto Rosa, ¿quién es exactamente? ¿Quién es? Es un funcionario de la Municipalidad de Concordia que trabajó muchos años en Derechos Humanos y le acaban de confirmar que va a ser el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Estuvo preso político en la cárcel de Paraná, me está contando. Y ¿quién te está? Perdón, ¿puedo saber quién? O sea, esto es información de primera. Por eso te estoy diciendo, me está confirmando este hombre. Sí. Para que lo quieran conocer. El nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Estuvo preso en Paraná como 2 años y ahí lo conoció también como preso político al actual director o secretario de Derechos Humanos de la provincia, a Pinocho Paván. Entrerriano. El primer entrerriano confirmado oficialmente. Muy bien, felicitaciones. Perdón, Lucía, porque te cortamos y querías decir algo. No, volviendo al tema de la mención de los dólares, sí, fue un crédito provincial que se dividió entre los distintos municipios y eso ha sido una muy buena administración de esta municipalidad de reservarlos y hoy en día hay $1 a 60 y pico, cuando la provincia lo había vendido cuando estaba a 12, cuando se toma ese crédito. Entonces, digamos, de que se haya fugado, no se fugó nada. Sí, por supuesto, está... Yo dije si lo había vendido, que la información que circula es que la municipalidad en los últimos días vendió $1 millón. Digamos, no sabría decirte exactamente, pero no, por eso yo no te estamos dentro de las facultades. No te comprometí con la respuesta. Por eso digo, estamos dentro de las facultades y está dentro de, ¿No ves de lo que puede hacer? malversación de fondos, vos digo, porque o reasignación de partidas a lugares donde no deberían ser y demás? ¿Ves como una facultad que se está tomando con el derecho, ¿no? Y con la ley que tiene el intendente? ¿Lo ves así? Yo considero que sí, vuelvo a insistir, no sé los puntos exactos de la denuncia, pero todo lo que se ha hecho ha sido dentro del marco de la ley, ha sido para perjudicar lo menos posible, buscando soluciones, y vuelvo a insistir, dentro del marco de la ley y que no ha faltado un peso de la Municipalidad de Paraná, que ninguno de nuestros funcionarios se lleva a la casa. Eso, nada. Bueno, evidentemente después de esta gente tenemos... Los fondos en dólares, Lalo, eran parte de la emergencia que sancionó el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo lo vetó luego. Porque el propio tesorero y los funcionarios municipales no estaban de acuerdo en tocar esos fondos. Hay 3 millones reservados para lo que falta de las obras. Exactamente. Son para pagar las obras que se están ejecutando. 7 obras. Lucía, podemos, cortito para despedirnos, tenemos segundos. ¿Cuáles son esos servicios que el municipio sabe que por ahí están un poco en deficiencia ahora y sobre los cuales podés decirle a la ciudadanía que se está trabajando, por lo menos? Somos sumamente conscientes de lo que está sucediendo con la basura y estamos trabajando en eso.
lo que mencionaba anteriormente del agua potable ha sido resuelto, se ha solucionado. Lo que ha sido la bajante, hay que buscar máquinas que no son de acá, hacer todo un trabajo enorme que por ahí no se pudo hacer ese mismo día y estuvieron hasta altas horas los empleados de obra sanitaria. Un trabajo excelente. Y por supuesto, digamos, hacer hincapié en la basura, que eso lo reclamo, lo absorbo, lo anoto punto por punto y tratamos de que todas las unidades funcionen lo mejor posible. Darle curso. Perdón, porque ya estamos pasados. Nicolás, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar. Te tendremos más seguido también por acá. Gracias, Faltaron Lucía. los proyectos, pero bueno, para la próxima. Faltó lo de los proyectos, sí, perdón, porque hay preguntas a los clientes, pero nos estamos pasando. Gracias, Nadia, también. Gracias, por estar. como siempre. Un gusto. Y a todos ustedes, gracias por venir. Nosotros nos vemos, gracias a My Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Mañana nos volvemos a ver acá con un tema súper importante, a las 21:30. Hasta mañana.